En un rincón del cobertizo trasero de una casa en un pueblo costero de Galicia, en la provincia de A Coruña, yacía una vieja lavadora Balay. Oxidada hasta el punto de que la tapa no se abría, los agentes de la Guardia Civil se quedaron sin palabras en el instante en que, usando una palanca, la forzaron. Dentro, acurrucado, un esqueleto blanquecino se reveló ante sus ojos. Era Carmen Vidal, una pensionista de 67 años que vivía de una prestación social, y su hijo, que la había cuidado dentro de esa lavadora durante 24 años, preparándole el desayuno cada mañana. La pensión no contributiva a nombre de su madre que se cobraba puntualmente cada mes, una anciana de 91 años que solo vivía sobre el papel. Pero el verdadero secreto de este caso se escondía en un lugar mucho más profundo. Otra persona que visitó esa casa aquella noche, 24 años atrás, una única marca en el cráneo de la madre abriría finalmente las puertas de un largo silencio. Acompáñenme ahora a desentrañar el secreto que una vieja lavadora en Galicia guardó durante 24 años. Si les gusta la historia, les agradecería que se suscribieran y dieran un me gusta. Y si dejan un comentario diciendo desde qué parte del mundo nos ven, les saludaré personalmente. Comencemos. Era una mañana de julio de 2019. Por la ventana del Departamento de Servicios Sociales del Concello soplaba la brisa húmeda del Atlántico y un viejo aire acondicionado zumbaba con dificultad. Acababa de pasar una borrasca y el aire estaba cargado de humedad. Ese día, la recién llegada trabajadora social, Sofía García, era una funcionaria que había obtenido su plaza esa primavera. A sus 30 años, Galicia era su tierra natal. Este era su primer trabajo tras terminar la universidad fuera y regresar a casa. Nacida y criada en la región, recordaba vívidamente los paseos de su infancia por la playa, llevada de la mano de su abuela entre las hortensias azules. Por eso, al asumir este puesto, se había hecho una pequeña promesa: mirar siempre a los ojos a cada una de las personas que se escondían detrás de los expedientes. Sobre su escritorio, una gruesa carpeta contenía la lista de los beneficiarios de la pensión no contributiva de mayor edad del municipio. Su jefe le había encomendado, como primera tarea, verificar la supervivencia y las condiciones de vida de los más ancianos. Es algo que debería hacerse anualmente, pero por falta de personal, muchas veces nos hemos conformado con el papeleo. Sofía, por favor, échale un vistazo a fondo. Sofía asintió. Al pasar las páginas, su mano se detuvo en una. Carmen Vidal, nacida en 1929, 91 años. Junto al nombre, una foto de un antiguo DNI, descolorida por el tiempo. Una anciana con un pañuelo en la cabeza y un rostro sereno. Aunque sus labios estaban firmemente sellados, en su mirada se adivinaba la tranquila resignación de quien ha sufrido mucho. Sofía no pudo apartar la vista de la foto durante un buen rato. Por alguna razón, le resultaba familiar. Quizás de su niñez. En alguna de esas tardes de verano en la costa, recordaba a una anciana sentada en un banco de piedra, desgranando habas, cuyo perfil se parecía mucho a este. O quizás era solo su imaginación. El tiempo había pasado, y las ancianas de los pueblos gallegos, con sus rostros surcados de arrugas, acaban pareciéndose entre sí. El expediente, a primera vista, parecía normal. La pensión se ingresaba puntualmente cada mes en la cuenta designada sin ningún problema, pero algo no encajaba. Sofía accedió a la base de datos del Sergas, Servicio Gallego de Salud, para consultar su historial clínico. La pantalla cargó y se quedó en blanco. No había ni un solo registro de visitas al médico en más de una década. Ni una revisión del programa de salud, ni una visita al centro de salud, ni siquiera una receta para un simple catarro. Una anciana de casi 90 años que no había pisado una consulta médica en más de 10 años. Sofía frunció el ceño. Si estuviera encamada, lo lógico sería tener un historial médico abultado. Las personas mayores con movilidad reducida suelen acumular registros de visitas a domicilio o solicitudes de servicios de ayuda. Pero este caso era todo lo contrario. Era como la superficie de un estanque en calma, sin una sola onda. Sofía pasó otra página del expediente. Los informes de las visitas de seguimiento del centro social. Hijo informa que la madre está encamada. Debajo, la misma frase se repetía una y otra vez. Hijo informa que la madre está encamada. Hijo informa que la madre está encamada. Solo cambiaba la caligrafía, pero la frase era idéntica, como si la hubieran estampado con un sello. Los trabajadores sociales habían cambiado varias veces, pero el resultado de la visita era siempre la misma línea.
Sofía cerró la carpeta. Sintió un escalofrío inexplicable. A la hora del almuerzo, le preguntó con cautela a un colega más veterano: «Oye, ¿conoces a una señora llamada Carmen Vidal de la zona de la costa?» Su colega parpadeó y, tras pensarlo, respondió: «Ah, sí, el hijo Javier es un poco simple, pero un buenazo, un hombre muy tranquilo. ¿Y sabes cómo está la madre ahora? Dicen que está encamada. Lleva así mucho tiempo. Como el hijo se encarga de todo él solo, nunca hemos tenido que intervenir». El colega hizo una pausa con la cuchara en el aire y añadió: «Una vez, la presidenta de la asociación de vecinos fue a llevarle algo de comida. Pero Javier le dijo en la puerta que su madre no comía cosas de extraños y la mandó de vuelta. Después de eso, en el pueblo ya nadie se atreve a meterse. ¿El hijo la ha cuidado él solo durante todos estos años? Por eso dicen que es un santo. Aunque es un poco lento, para cuidar a su madre es el más devoto». Sofía asintió e intentó tomar un sorbo de sopa, pero sentía la garganta seca. Dejó la cuchara y regresó a la oficina. Esa tarde se subió al viejo coche oficial y se dirigió hacia la costa. 30 minutos por una carretera sinuosa, sintiendo la brisa marina. El coche se detuvo junto a un viejo roble a la entrada del pueblo. Era una pequeña aldea de pescadores. Callejuelas con casas de tejados bajos de pizarra. Un perro dormitando apoyado en un muro de piedra. El olor a salitre. En un banco de piedra, un par de ancianas se abanicaban. Sofía la saludó con una inclinación de cabeza y preguntó por la casa de la señora Carmen. «Ah, la casa de Carmen. Allá abajo, la de la puerta azul. El hijo se llama Javier, es un alma de Dios. ¿La ven ustedes a menudo últimamente?» «¿Qué va? Hace años que no la vemos. Más de 10, seguro. Como está tan enferma, no nos atrevemos a molestar». Sofía asintió y se adentró en la callejuela. La casa de Carmen Vidal estaba al final del pueblo, al pie de una pequeña colina. La puerta principal era de madera vieja y desconchada, tan descolgada que ni siquiera cerraba del todo. «¿Hay alguien?» «Vengo del concello». Sofía llamó con cuidado. Después de un rato se oyó un ruido dentro, pero la puerta no se abrió. Solo una sombra se movió tras el resquicio. «¿Quién es?», preguntó una voz grave, lenta y titubeante. «Vengo a ver cómo se encuentra la señora Carmen Vidal. ¿Podría abrirme, por favor?» Silencio. «Mi madre está durmiendo». «Ah, ¿puedo verla solo un momento y me voy?» «No, está durmiendo». «Entonces, ¿puedo volver más tarde? ¿Por la noche?» «Por la noche también duerme». Sofía se quedó sin palabras. La voz tras la puerta sonaba a veces como la de un niño, a veces como si hablara solo. Había algo extrañamente discordante. «Usted es el hijo, ¿verdad, Javier? Yo soy Sofía García, del concello. Solo es una revisión de salud rutinaria. ¿Puedo entrar y verla un momento en la cama?» Otro largo silencio. Y la respuesta que llegó fue completamente inesperada. «Mi madre está ahora en el baño, pero si acaba de decirme que estaba durmiendo, ahora está en el baño». Sofía respiró hondo. No podía entrar por la fuerza. Las visitas a domicilio tenían un protocolo y no se podía acceder a una vivienda sin el consentimiento del residente o su cuidador. Un malentendido podría cerrar definitivamente cualquier vía de ayuda a la anciana. «Volveré otro día. Cuando su madre se despierte, por favor déjeme verla». Mientras se alejaba, oyó un susurro tras la puerta. «Mamá, ha venido alguien». Sofía se detuvo un instante, pero no se giró. Sintió que, si lo hacía, se encontraría con esa mirada a través de la rendija. Ese día regresó sin más. 2 días después, Sofía volvió al pueblo. De nuevo, la puerta no se abrió. «Mi madre está enferma. Hoy no puede ser». Una semana después, otra vez. «Mi madre se ha tomado la medicina. Ahora duerme». En sus 3 visitas, Javier no asomó la cara ni una sola vez. Sofía ni siquiera había visto su rostro. Solo conocía de él la sombra que se movía tras la puerta y esa voz lenta y grave. Al volver de su tercera visita, Sofía se dio cuenta de algo extraño. En la casa apenas había señales de vida. No olía a comida ni a ropa limpia. No se oía una televisión ni una radio. Era como si el tiempo se hubiera detenido en esa casa. Y lo más extraño de todo era el tendedero del patio trasero. En sus 3 visitas nunca lo había visto con ropa tendida. En una casa con una anciana de 90 años encamada, debería haber un flujo constante de ropa para lavar, sábanas, toallas, paños, pero solo había un tendedero vacío, mecido por el viento. Un par de pinzas viejas colgaban de la cuerda, chocando entre sí con un tintineo monótono. De vuelta en la oficina, Sofía informó oficialmente de la situación a su jefe. «El hijo no me ha abierto la puerta en 3 ocasiones.
No puedo confirmar el paradero ni la supervivencia de la madre. Creo que es necesaria una visita acompañada. El jefe examinó los documentos y asintió con gravedad. ¿De acuerdo? Pide colaboración al puesto de la Guardia Civil. Legalmente, esto ya no es una simple visita de bienestar. Tenemos que prepararnos para una posible situación de riesgo. Sofía redactó el oficio de inmediato. Le temblaban un poco los dedos. Era la primera vez que, como trabajadora social novel, solicitaba una escolta policial. Pero ese temblor no era de miedo, sino la premonición de que una verdad largamente postergada estaba a punto de salir a la luz. Esa noche, de camino a casa, Sofía miró por la ventanilla del coche durante un largo rato. Las luces de los barcos de pesca titilaban sobre el mar oscuro. Una imagen no se le iba de la cabeza: el tendedero vacío en el patio de Javier. Y esa voz infantil que le llegaba desde el otro lado de la puerta: mi madre está ahora en el baño. Mi madre ahora duerme. Mi madre se ha tomado la medicina. En cada visita, Javier había dicho que su madre estaba en un lugar diferente, pero nunca se la había mostrado. Esas frases resonaban en el pecho de Sofía. Y a la mañana siguiente, acompañada de 2 agentes de la Guardia Civil, Sofía se encontró de nuevo frente a esa casa. La vieja puerta de madera, tras la cual se ocultaba otra puerta que no se había abierto en 24 años, estaba a punto de ceder. La mañana siguiente fue excepcionalmente clara. El azul intenso del mar de verano se extendía hasta el cielo, sin una sola nube. El coche oficial de Sofía se detuvo frente al puesto de la Guardia Civil. La esperaban 2 agentes, uno un hombre de unos 50 años, curtido y sereno, el otro un joven que apenas superaría la treintena. Recibimos el oficio. El objetivo principal es verificar una posible situación de riesgo, así que vayamos con calma, dijo el agente mayor. Sofía asintió, aunque sentía un ligero temblor en las manos. Los 3 se dirigieron a la casa de Carmen Vidal. Mientras caminaban, a Sofía le volvió el pensamiento que la había asaltado la noche anterior. ¿Y si la anciana llevaba mucho tiempo muerta? ¿Y si Javier, incapaz de afrontarlo, la mantenía en algún lugar de la casa? Se había dicho a sí misma que era una preocupación excesiva, pero al entrar en el pueblo, la extraña premonición se hizo más fuerte. La casa de tejado de pizarra azul al pie de la colina, la puerta de madera descolgada, el tendedero vacío, todo estaba igual que el día anterior. Javier Vidal, abra la puerta, por favor. Somos de la Guardia Civil. La voz del agente sonó baja pero firme. Durante un buen rato no hubo respuesta. Luego, lentamente, se oyó el arrastrar de unos zapatos. La vieja bisagra chirrió y la puerta se abrió a medias. Por primera vez, Sofía vio el rostro de Javier. 61 años, el pelo canoso y corto, la cara curtida por el sol. En sus labios se dibujaba algo parecido a una sonrisa, pero sus ojos parecían desenfocados, erráticos. «Mi madre está durmiendo», dijo Javier, repitiendo las mismas palabras de siempre. «Señor Vidal, hoy tenemos que ver a su madre. Es el procedimiento». «Será solo un momento», dijo el agente más joven con cuidado. Javier miró al vacío un instante y luego se hizo a un lado lentamente. «Solo un poquito entonces». Los 3 entraron con cautela en el patio. Estaba sorprendentemente limpio. La tierra seca parecía recién barrida y en un rincón varias macetas con geranios y claveles florecían bajo el sol. En el umbral de la puerta había 2 pares de calzado, unas zapatillas de goma negras de hombre y a su lado unas zapatillas de flores de mujer mayor. La mirada de Sofía se detuvo en ellas. Estaban impolutas, brillantes, como si su dueña las hubiera usado el día anterior. «¿Dónde está la habitación de su madre?», preguntó el agente mayor. Javier señaló la puerta del dormitorio principal. «Ahí. Pero no hagan ruido, no la despierten». La puerta se abrió con un suave crujido. La habitación estaba ordenada. Un viejo armario de castaño en una esquina y frente a él una cama hecha con esmero. Sobre la cama, un grueso edredón de lana estaba abultado, como si alguien estuviera durmiendo debajo. «Mamá, ha venido visita», susurró Javier hacia la cama. El corazón de Sofía dio un vuelco. El agente mayor se acercó despacio y levantó con cuidado una esquina del edredón. Debajo no había nadie. Solo 2 almohadas enrolladas y un montón de ropa vieja doblada para imitar la forma de un cuerpo. No había rastro de persona alguna. Los 3 se miraron. Sofía, sin darse cuenta, retrocedió un paso. Javier seguía murmurando, mirando a la pared. «Mamá está haciendo la colada ahora». «¿La colada?», repitió el agente joven. «Sí, a mi madre le encantaba hacer la colada. Siempre está lavando. Siempre, siempre». Javier repetía las mismas palabras como si hablara solo.
A Sofía se le heló la sangre. El agente mayor dijo en voz baja: «Podemos echar un vistazo a la casa, es para confirmar la seguridad de su madre». Javier asintió varias veces y señaló con el dedo hacia el patio trasero. «Ahí, mi madre está ahí, lavando». Los tres salieron lentamente hacia la parte de atrás. Detrás de la casa había unas tinajas de barro y a su lado un cobertizo destartalado. La puerta no tenía candado, solo un viejo cerrojo de hierro. El óxido había dejado una mancha rojiza sobre la madera. El agente joven lo descorrió. Al abrirse la puerta con un chirrido, los rostros de los tres se crisparon. El interior del cobertizo estaba oscuro. Viejas herramientas, cajas de botellas de orujo vacías y cubiertas de polvo, una escoba caída, y en el centro, cubierta con una lona gruesa, una vieja lavadora Balay. Un modelo muy antiguo, de carga superior, de los que se compraban en los años 80 con gran esfuerzo en los pueblos. Sobre ella una tela blanca y envejecida la cubría como si fuera un altar. Y delante de la lavadora había una pequeña mesa, sobre ella un plato de caldo gallego, un trozo de pan y un vaso de vino. La comida no humeaba, pero se notaba que era de esa misma mañana. Sofía contuvo la respiración. «Javier, ¿qué es esto?», preguntó el agente mayor. Javier sonrió con una extraña alegría. «El desayuno de mamá. Se lo preparo todos los días. Si mamá no come, yo tampoco». El agente joven retiró lentamente la lona. Debajo apareció el cuerpo amarillento y desgastado de la vieja Balay. La tapa estaba tan oxidada que parecía soldada al cuerpo de la máquina. Intentaron levantarla, pero no se movió. «¿Tienes herramientas en el coche?», preguntó en voz baja el agente mayor. El joven corrió hacia el vehículo. Poco después, regresó con una pequeña palanca de hierro. Sofía retrocedió un paso más. Tenía la boca tan seca que no podía ni tragar. La palanca se introdujo en la rendija de la tapa. Crack, crack. El sonido del óxido al romperse rasgó el silencio. La tapa se levantó a medias y finalmente con un golpe seco se abrió del todo. Los tres miraron dentro al mismo tiempo. Y en ese instante todos contuvieron el aliento. Dentro de la lavadora, sobre varias capas de lo que parecían viejas prendas de ropa oscurecidas, un esqueleto blanco yacía en posición fetal. Lo primero que vieron fue el cráneo, los huesos de las piernas doblados, como si abrazara las rodillas. Los pequeños huesos de los dedos de ambas manos, juntos sobre el pecho. Una postura que había conservado intacta durante 24 años. Había otro detalle sorprendente. El interior de la lavadora estaba demasiado limpio. No había moho ni rastros de insectos. Era como si alguien lo hubiera revisado periódicamente, cambiando las telas que servían de sudario. Mirando con más atención, vieron que dentro había una pequeña almohada. Una vieja almohada hecha a mano. En la tela había un pequeño bordado de flores y en una esquina un nombre cosido con hilo descolorido: Carmen. Sofía se tapó la boca con las manos. Las lágrimas brotaron, pero no fue capaz de emitir ni un sonido. Detrás de ella, Javier seguía mirando la mesa y murmurando: «Mamá, hoy hay caldo, tu favorito». El agente mayor se quedó un largo rato en silencio y luego, con mano temblorosa, cogió el walkie-talkie. «Puesto de la Guardia Civil de Maruxa. Se ha encontrado un cadáver en una vivienda unifamiliar. Restos óseos. Solicitamos presencia de la policía judicial». En cuanto terminó la frase, el agente joven corrió hacia el patio para acordonar la zona. El mayor se acercó lentamente a Javier y con voz muy suave le dijo: «Javier, tenemos que hablar un poco. Nosotros nos encargaremos de su madre. No se preocupe». Javier levantó la cabeza y lo miró. Sus ojos seguían perdidos en algún lugar lejano. «Mi madre no puede pasar frío», dijo en un susurro que se disolvió en el aire caliente de la mañana. Una hora después, un vehículo de la Policía Judicial de la Comandancia de A Coruña llegó al pueblo. El inspector jefe, Diego Torres, bajó del coche. 50 años, más de 20 de experiencia. De ceño fruncido y pocas palabras, pero conocido por su calma en la escena del crimen. Inspeccionó el cobertizo y dio órdenes con voz baja y tranquila. «Aseguren la escena. Tomen fotos de todo, los restos, al Instituto de Medicina Legal, la lavadora, la ropa, cualquier residuo del interior, todo a analizar». El inspector Torres se agachó y examinó meticulosamente hasta debajo de la lavadora. Frunció el ceño y le dijo a un joven agente: «No hay marcas de que la hayan movido. Lleva aquí 24 años. Pero no hay ni una mota de polvo debajo. ¿Quién ha estado limpiando?». El joven agente asintió. «Esto no es un simple ocultamiento, inspector. Esto es un cuidado». El inspector no respondió durante un rato.
Luego miró lentamente a Javier. Tras observarlo en silencio durante unos segundos, murmuró para sí: «Este hombre no nos va a dar todas las respuestas». Sofía estaba sentada bajo un manzano en el patio. Los rayos de sol que se filtraban entre las hojas le parecían especialmente hirientes. Se cubrió el rostro con las manos y no levantó la cabeza durante un largo rato. La idea de que todo aquello había empezado con su visita la aplastaba. Si no hubiera llamado a esa puerta, si hubiera cerrado el expediente y seguido adelante, quizás Javier habría seguido viviendo así durante muchos años más, sirviéndole el desayuno a su madre. Pero, ¿habría sido eso lo correcto? La pregunta ya no tenía sentido. Los huesos de su madre ya estaban fuera de la lavadora y los 24 años de silencio se habían roto en el momento en que se levantó la tapa. Carmen Vidal, fuera del cobertizo después de 24 años, y su hijo, que le había preparado el desayuno durante todo ese tiempo. La tapa de la lavadora recién abierta era solo el comienzo de la historia. La verdadera historia empezaba ahora. En la sala de interrogatorios de la comandancia de la Guardia Civil, bajo la luz de un fluorescente, Javier Vidal estaba sentado con las manos sobre las rodillas. Enfrente, el inspector Diego Torres. Hacía frío en la sala. El inspector no tenía prisa. Le puso una taza de manzanilla caliente delante y guardó silencio durante un buen rato. Sabía por experiencia que con personas con capacidades intelectuales límite, la paciencia era más efectiva que la presión. «Javier, vamos a hablar tranquilamente. No hace falta que sea todo hoy, solo lo que recuerdes». Javier asintió lentamente. «¿Y mi madre?» «Tu madre está ahora en un lugar llamado Instituto de Medicina Legal. Allí la van a tratar muy bien. No tienes de qué preocuparte. No puede pasar frío. La tienen en un lugar cálido. No te preocupes». Solo entonces Javier pareció relajarse un poco. El inspector abrió su libreta. «Javier, ¿desde cuándo estaba tu madre en la lavadora?» Javier miró al techo un largo rato, como si buscara un recuerdo muy lejano. «Hace mucho». «¿Cuánto?» «No sé. Después de las fiestas del pueblo, era otoño». «¿Recuerdas el año?» «No sé. En la tele salía Felipe González». El inspector asintió. El mandato de Felipe González terminaba en 1996. Con la pista del otoño, el marco temporal empezaba a definirse. ¿Qué pasó ese día? Javier, tras un largo silencio, empezó a hablar con dificultad. Hubo gritos. ¿De quién? Mi madre decía no. ¿A quién se lo decía? Javier se calló. Sus ojos temblaron un instante y bajaron hacia la mesa. El inspector no insistió. Sabía que, en estos casos, presionar podía hacer que se cerrara en banda. «Bueno, descansa un poco». Le ofreció más manzanilla. Javier cogió la taza con ambas manos y bebió un sorbo. Luego, como si de repente recordara algo, murmuró: «Vino mi primo». Los ojos del inspector se tensaron. «¿Tu primo?» «El primo de mi madre, el señor de Madrid». «¿Recuerdas su nombre?» «Mateo. Mi madre lo llamaba Mateo». El inspector apuntó 3 sílabas en su libreta. «Mateo». ¿Y qué hizo él?» Javier negó con la cabeza. «No sé. Yo salí a hacer la compra. Mi madre me mandó a por sardinas». «¿Y cuando volviste?» Los labios de Javier empezaron a temblar. «Mi madre, en la cocina». No pudo continuar. Inclinó la cabeza y se agarró las rodillas. Sus hombros temblaban y con una voz apenas audible añadió: «Sangre». Había mucha sangre. El inspector contuvo la respiración. Anotó esa frase con cuidado. «Javier, ¿de dónde salía la sangre?» «De la cabeza de mi madre». «¿Dónde estaba ella?» «En el suelo de la cocina, al lado de la despensa». «Cuando la viste, estaba viva». Javier negó lentamente con la cabeza. Una lágrima cayó sobre su rodilla. El inspector cerró la libreta. «Por hoy es suficiente, Javier. Has colaborado mucho». Esa noche, en la sala de reuniones, el inspector se plantó frente a una pizarra blanca. Escribió 3 palabras: otoño, sardinas, Mateo. A partir de estas 3 palabras, vamos a peinar todo el municipio en busca de información de alrededor de 1995. Al día siguiente, el equipo de investigación empezó a recorrer el pueblo. 24 años era mucho tiempo. Muchos de los que podrían recordar algo ya habían fallecido y los que quedaban tenían la memoria borrosa. Pero en un pueblo pequeño, algunos recuerdos quedan grabados a fuego. Los agentes encontraron al que fue alcalde en aquella época, un anciano de 90 años en una residencia. Iba en silla de ruedas, pero su mente estaba lúcida. «Carmen, claro que me acuerdo de ella», dijo el anciano asintiendo. Enviudó joven y sacó adelante a Javier ella sola trabajando en el mar. Era una mujer de principios, muy orgullosa.
Odiaba pedir ayuda. Al principio ni siquiera quería aceptar la pensión. ¿Recuerda si alguien de Madrid la visitó por aquel otoño? El anciano pensó un rato y se dio una palmada en la rodilla. Claro, por las fiestas de ese año, un joven de traje vino a verla varias veces. Decía que era su sobrino, de Madrid. Se llamaba Mateo, creo. ¿Y qué ambiente había? No era bueno. Se oían los gritos desde el patio. Hablaban de dinero, de una finca. Recuerdo oír a Carmen decirle: «Esto es para que Javier coma. ¿Cómo te lo vas a llevar tú?». Todavía me resuenan esas palabras. El agente tomaba notas a toda velocidad. ¿Y qué pasó con ese hombre? Creo que vino un par de veces más después de las fiestas, pero luego no lo recuerdo. Lo que sí fue raro es que desde ese otoño no volvimos a ver a Carmen por el pueblo. Si le preguntabas a Javier, siempre decía lo mismo: «Mi madre está enferma». Deberíamos haber investigado más. Los ojos del anciano se llenaron de lágrimas. Yo era el alcalde. Además del testimonio del exalcalde, la dueña de la vieja tienda de ultramarinos del pueblo aportó otro recuerdo. Ese otoño, Javier vino un día a comprar sardinas. Después de eso, no volvió por la tienda en mucho tiempo. Y eso que venía casi a diario a por pan o galletas. Me pareció muy raro. En la libreta de la gente, la palabra sardinas fue rodeada con un círculo. La casa que nadie había mirado en 24 años empezaba a revelar sus secretos. 3 días después, el informe de la autopsia del Instituto de Medicina Legal llegó a la comandancia. El inspector Torres abrió el sobre. Sobre su mesa ya se apilaban los informes de las entrevistas en el pueblo y las primeras pesquisas sobre un tal Mateo. Pasó las páginas del informe lentamente. Sus ojos se detuvieron en una línea. Fractura por hundimiento en el hueso temporal izquierdo del cráneo. Lesión compatible con un golpe producido por un objeto contundente. Causa de la muerte: probable hemorragia cerebral derivada del traumatismo craneoencefálico. El inspector dejó el informe sobre la mesa. En el silencio de la oficina se oía el canto de las cigarras en el exterior. No había sido una muerte natural, ni una caída. Alguien había golpeado a Carmen Vidal. El informe añadía otro dato crucial. Por el ángulo y la profundidad de la herida se estimaba que el agresor era más alto que la víctima y que el golpe fue de arriba abajo. El arma era un objeto pesado y romo, posiblemente una piedra o un objeto metálico. Carmen Vidal medía apenas 1,50 m. Su hijo Javier medía cerca de 1,70 m. Y el sobrino de Madrid, Mateo, medía más de 1,75 m según los recuerdos. Y su hijo Javier la había cuidado en una lavadora durante 24 años. El inspector se recostó en su silla y dejó escapar un largo suspiro. Esto no es un caso de ocultación de cadáver, es un asesinato. Un joven agente a su lado preguntó con cautela: «Inspector, ¿y la prescripción del delito? Han pasado 24 años». El inspector negó con la cabeza. «No te preocupes. Con la reforma del Código Penal de 2015, los asesinatos ya no prescriben. Podemos perseguirlo hasta el final. Entonces, si lo encontramos, podemos encerrarlo». «Sí, solo tenemos que encontrarlo». El inspector volvió a mirar la pizarra. Otoño, sardinas, Mateo. Ahora, sobre esas palabras añadió otra línea. Mateo R., Madrid, 30 y pocos años, deudas. Y debajo, en rojo, asesinato. Esa tarde la trabajadora social Sofía García visitó la comandancia. Llevaba un pequeño sobre. «Inspector, no sé si servirá de algo, pero he revisado de nuevo el expediente de Carmen Vidal. Encontré una solicitud de cambio de titularidad de la cuenta de la pensión a finales de 1995. Fue denegada». Los ojos del inspector brillaron. «¿Aparece el nombre del solicitante?». Sofía respiró hondo. «Sí, Mateo Ruiz, con una dirección en Madrid». El inspector cogió el documento. La caligrafía era clara y ordenada. En un margen, una nota indicaba el motivo del rechazo. «No se puede verificar la identidad del titular. Dudas sobre la autenticidad del poder notarial». El funcionario de la época también había sospechado algo, pero esa sospecha había quedado enterrada en un archivo durante 24 años. «¿Puedo quedarme con una copia?». «Por supuesto». Con el documento en la mano, el inspector se acercó a la ventana. El cielo empezaba a oscurecerse. La puerta que había estado cerrada durante 24 años se estaba abriendo paso a paso. Y tras ella, la sombra de un hombre comenzaba a tomar forma. A la mañana siguiente, el inspector Torres estaba en el registro de la propiedad. En su mano, la copia de la solicitud de cambio de cuenta. El nombre, Mateo Ruiz. Una dirección en Madrid y un número de teléfono de la época. Solicitó una nota simple de todas las propiedades a nombre de Carmen Vidal.
La anciana, que había vivido del mar toda su vida, poseía una pequeña finca. El inspector iba a rastrear su historial hasta el final. La impresora escupió los documentos. El inspector los leyó allí mismo. Una pequeña finca de 820 metros cuadrados en la costa. La tierra en la que Carmen Vidal había trabajado toda su vida para criar a Javier. Los vecinos la llamaban la Leira de Carmen. La propiedad había estado a su nombre durante décadas. Pero en febrero de 1996 se añadió una anotación: hipoteca constituida, acreedor, financiera creditum, deudor, Mateo Ruiz. Garante hipotecario, Carmen Vidal. Y 2 años después, en 1998, en plena crisis, otra anotación: ejecución hipotecaria. Adjudicación en subasta. La finca había sido usada como aval para una deuda de su sobrino Mateo después de que ella ya estuviera muerta, y finalmente se perdió. El inspector se quedó mirando el documento, una muerta avalando una hipoteca. De vuelta en la comandancia, preparó un envío urgente: la solicitud de cambio de cuenta de 1995 y el poder notarial para la hipoteca de 1996. Ambos documentos requerían la firma de Carmen Vidal. El inspector los envió al laboratorio de documentoscopia de la Guardia Civil, junto con la firma original de la anciana de su solicitud de pensión y de su vieja libreta de ahorros como muestras para comparar. El resultado tardó 3 días en llegar. La conclusión era inequívoca. Las firmas de los documentos dubitados presentan notables diferencias con las muestras indubitadas en cuanto a presión, inclinación y desarrollo de los trazos. No corresponden a la misma autoría. La firma real de Carmen era la de una persona mayor, con un trazo tembloroso pero firme. La firma falsificada era ágil y fluida. Alguien la había imitado. El inspector escribió en la parte superior del informe: falsedad documental, estafa post-mortem. Esa misma tarde reunió a su equipo. Vamos a rastrear la vida de este Mateo Ruiz de principio a fin. Su negocio de materiales de construcción en Madrid en los 90, registros de autónomos, hacienda, prestamistas, todo. Familia, amigos, no dejen a nadie. La investigación avanzó rápidamente. En 1993, un tal Mateo Ruiz abrió una pequeña empresa de materiales de construcción en Madrid. Al principio le fue bien, pero en el verano de 1995, un gran cliente no le pagó y la empresa se hundió. Acumuló deudas millonarias con prestamistas. La gente que lo conocía en esa época lo recordaba como un hombre cada vez más desesperado. Un antiguo empleado lo recordaba bien. Justo antes de las fiestas de ese año, Mateo me dijo que tenía una tía en Galicia con una finca y que iba a intentar conseguirla como fuera. Dijo que su tía era muy dura y que no sería fácil. ¿Lo vio después? Sí, unos días después de las fiestas. Estaba completamente cambiado. Él, que era tan hablador, no dijo ni una palabra, solo bebía. Pensé que era por las deudas. Las fechas encajaban a la perfección. Tras más de 20 años, Mateo Ruiz vivía en un pequeño apartamento en las afueras de Madrid. Su negocio había cerrado. Había trabajado en la construcción, de forma esporádica. 2 divorcios, sin contacto con sus hijos, mudanzas constantes. Su segunda mujer lo dejó porque gritaba por las noches, atormentado por pesadillas. Se había refugiado en el alcohol. Los agentes llegaron a su apartamento una tarde. Un viejo bloque de pisos. En la puerta, publicidad atrasada. Se oía el sonido de un televisor. El olor a guiso de un vecino flotaba en el pasillo. Buenas tardes, Guardia Civil. ¿Es usted Mateo Ruiz? La puerta se abrió. Un hombre de pelo cano, ojeras profundas y rostro pálido y demacrado. Al ver a los agentes, retrocedió. ¿Qué ocurre? El agente le mostró su placa. Venimos de la comandancia de A Coruña, en Galicia. Al oír la palabra Galicia, el rostro de Mateo Ruiz se quedó sin sangre. Sus manos empezaron a temblar. ¿Galicia? ¿Por qué? El agente pronunció 3 palabras, lenta y claramente. Tía, lavadora, finca. Al oír esas 3 palabras, la boca de Mateo se abrió y se quedó paralizado. Su mirada se perdió en el vacío, y entonces se cubrió la cara con las manos, se dejó caer de rodillas y sus hombros empezaron a sacudirse. Sabía que este día llegaría, dijo con la voz rota. Llevo 24 años sin dormir. Cada noche veía la cocina de esa casa, la cara de mi tía. Los agentes esperaron. Fui yo quien mató a mi tía. Esa frase rompió 24 años de silencio. Un agente se acercó y le puso una mano en el hombro. Señor Ruiz, tiene que acompañarnos a Galicia. Mateo asintió. Sí, iré a donde sea.
Fue a su habitación, cogió una chaqueta y unas pastillas. Parecía como si llevara mucho tiempo esperando ese momento. En el coche, de camino a Galicia, no dijo una palabra. Al llegar a la comandancia, ya de noche, lo primero que preguntó fue: ¿y Javier? ¿Dónde está Javier? Está en un centro médico, bajo observación. Mateo agachó la cabeza. Ese pobre, 24 años, cargando con mi culpa. Él, que no sabe nada. Yo esperaba cada día que Javier fuera a la policía, que dijera mi nombre, pero nunca lo hizo. Nunca dijo nada. Me estuvo protegiendo sin saberlo. A mí, a su maldito primo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. El inspector Torres se sentó frente a él. La grabadora empezó a funcionar. Señor Ruiz, ¿quiere contarnos qué pasó esa noche en casa de su tía? Mateo respiró hondo y lentamente empezó a desgranar la historia que había guardado durante 24 años. La grabadora giraba lentamente. Fue en 1995, justo antes de las fiestas del pueblo, comenzó Mateo. Los prestamistas me habían amenazado, tenía que conseguir dinero como fuera. Y solo se me ocurrió mi tía de Galicia, su finca. Pensé que si la usaba como aval, podría recuperarme. Fui a verla. Javier había salido a comprar. Mi tía estaba en la cocina preparando la cena. Le supliqué de rodillas que me ayudara, pero ella me miró y me dijo, con una voz muy tranquila. Su voz tembló. Mateo, esta finca es para que Javier coma. Cuando yo no esté, él vivirá de esto y de la pensión. Si te la llevas, lo dejas en la calle. Por mucho que te quiera, no puedo quitarle el pan de la boca a mi hijo. Yo no la escuchaba. Estaba desesperado. Le grité, le dije que si no me ayudaba, me mataría. Y ella me miró y repitió, mi hijo es lo primero, vete a casa. Las manos de Mateo temblaban sobre la mesa. Y entonces vi la mano del mortero de piedra en una esquina de la cocina, con la que mi tía machacaba el ajo. No sé por qué lo cogí. Se me nubló la vista. Fue solo un golpe en su cabeza. No pudo terminar la frase. Se cubrió el rostro y sollozó. Cayó sin hacer ruido. Había tanta sangre, la sacudí pero ya no respiraba, y lo único que hice, para mi vergüenza, fue coger el poder notarial en blanco que llevaba, meterlo en mi bolsillo y huir por la puerta de atrás. Mateo cogió el último autobús a Madrid. Poco después, Javier volvió con las sardinas. Mamá, he traído sardinas, tus favoritas. Pero antes de que pudiera terminar, vio a su madre en el suelo. La bolsa de plástico negro cayó de sus manos. Javier no avisó a nadie. La idea de llamar a la policía ni se le pasó por la cabeza. Él nunca tomaba decisiones, siempre lo había hecho su madre, y en ese momento no había nadie que le dijera qué hacer. Lo único que hizo fue abrazar el cuerpo de su madre, para que no pasara frío. Y entonces pensó en el único funeral que conocía, el lugar que su madre más apreciaba, su vieja lavadora Balay. La había comprado con mucho esfuerzo hacía 20 años. Con esto parezco una reina, le decía a Javier. Él nunca lo olvidó. Llevó a su madre al cobertizo, puso mantas limpias dentro, la cubrió con su pañuelo de flores favorito y le colocó su pequeña almohada bordada bajo la cabeza. Mamá, a ti te encanta hacer la colada, aquí estarás cómoda. Y cerró la tapa. Durante 24 años, cada mañana le llevó el desayuno. Con el dinero de la pensión de su madre, compraba pan, hacía caldo. Para él, su madre no estaba muerta, solo estaba haciendo la colada. El juicio se celebró en la Audiencia Provincial de A Coruña. Mateo Ruiz fue acusado de asesinato y falsedad documental. Su defensa intentó alegar la prescripción del delito, pero el tribunal fue tajante. El asesinato no prescribe. En la sentencia, el juez leyó. El acusado, por motivos económicos, asesinó a la tía que lo había criado. Aprovechando la discapacidad del único hijo de la víctima, ocultó su crimen durante 24 años sin mostrar el más mínimo arrepentimiento. Se le condena a 20 años de prisión. En la sala estaba Sofía, la trabajadora social. Javier también fue procesado por ocultación de cadáver y fraude a la seguridad social. Pero el tribunal, considerando su discapacidad y las circunstancias excepcionales, le impuso una medida de seguridad en un centro terapéutico. En el juicio, Javier solo dijo una cosa: «Mamá, ya puedes descansar». Un silencio profundo llenó la sala. Nadie en ese tribunal podía juzgarlo. Sus 24 años habían sido un largo y solitario funeral. El entierro de Carmen Vidal se celebró 24 años después de su muerte. Todo el pueblo acudió a despedirla. El antiguo alcalde, en su silla de ruedas, lloraba. «Perdóname, Carmen,
Tardé demasiado en llamar a tu puerta. Javier, con un permiso especial, se acercó al ataúd. Puso una mano sobre él y murmuró: «Mamá, esta vez sí que vas a un lugar calentito, donde no hace frío». 2 años después, en un día de otoño, Sofía visitó a Javier en el centro donde residía. Estaba sentado junto a una ventana, su rostro parecía más sereno. Sobre sus rodillas, un cesto con toallas limpias y dobladas. Las cogía una a una, las olía y las volvía a colocar. «Hola Javier, soy yo, Sofía». Él se giró y sonrió. «Ah, la chica del consello. Sigue doblando la ropa». «Sí, a mi madre le encantaba el olor a limpio, así que yo la doblo todos los días». A Sofía se le hizo un nudo en la garganta. ¿Su madre está bien ahora? Javier miró por la ventana. El sol de otoño se filtraba entre las hojas de los árboles. «Sí, ya no tiene frío. Me lo dijo en un sueño. Dice que está calentita». Su voz era clara como la de un niño. Sofía se quedó a su lado, en silencio, viéndolo doblar las toallas con esmero. Al cabo de un rato, Javier se giró hacia ella. «Chica, gracias por venir a mi casa aquel día». Sofía levantó la vista. «¿Yo?» «Sí. Si no hubieras venido, mi madre seguiría allí dentro. Pero ahora, en mis sueños, me dice que está mucho mejor fuera. Que la tierra está calentita. Gracias a ti, mi madre está descansando de verdad. Gracias». Javier inclinó la cabeza y Sofía tuvo que girarse para secarse las lágrimas. El peso de la culpa que la había atormentado se disolvió con esas palabras. Esa misma tarde, en un desguace de las afueras, una vieja lavadora Balay estaba siendo desmontada. La máquina que había albergado a una madre durante 24 años. Mientras su cuerpo metálico se desmoronaba, el viento levantó unas hojas secas del suelo. La lavadora finalmente se había abierto del todo. Y con ella, el largo silencio, la soledad de una madre y la tristeza de un hijo se liberaron por fin, disolviéndose bajo el sol. La historia de 24 años que comenzó en el cobertizo de un pequeño pueblo costero de Galicia había llegado a su fin.